estado de ánimo, eso es claro. La persona que sufre este trastorno pierde el control sobre su estado de ánimo y tiende a presentar oscilaciones que van desde la euforia patológica a la depresión. Es una enfermedad crónica, episódica y recurrente. La causa es esencialmente epigenética, aunque los factores pueden ser psicológicos y pueden jugar todo esto como factores desencadenantes. Hay otros factores que son el consumo de alcohol. De hecho, una de las pruebas a veces que uno hace es cuando usted consume alcohol, cómo se comporta, si es muy agresivo, frecuentemente está dentro del espectro bipolar y hay que poner mucha atención en este caso. Y otro tipo de medicamentos también pueden ser desencadenantes de este TAP, generalmente los corticoides y anfetaminas. Se trata de una enfermedad muy frecuente, incluye las formas menos graves, cerca de un 44% de la población mundial sufre algún tipo de trastorno bipolar y algunas zonas presentan prevalencias hasta de un 20%. Y lo ven con claridad, el 1, el 2, la ciclotimia. Qué pena interrumpirla, lo que pasa es que usted está compartiendo pantalla, creo Sí. que no la... Ah, no la están viendo. no. Listo, gracias. Gracias. Vuelvo y se los pongo acá. Listo. Entonces, vuelvo y se los pongo acá otra vez. Bueno, ahí se la están viendo. Sí, doctora. Perfecto, listo. Entonces vuelvo y les repito esto, del trastorno afectivo bipolar nuevamente. Les muestro todo lo que les acabo de decir. Aquí vamos entonces. Miren esto tan claro para que puedan entender el estado basal, ¿sí?, de eutimia cuando se presenta en el 1, en el 2 y la ciclotimia. ¿Sí? Esto es más un esquema para que vayan entendiendo. Se presenta manía, pueden haber manía con síntomas psicóticos, manía sin síntomas psicóticos, hipomanía, ciclotimia, episodios depresivos leves, ¿sí?, que es lo que estábamos hablando ahorita, Juan Felipe, episodios depresivos moderados, episodios depresivos graves y episodios depresivos graves con síntomas psicóticos, que eso ya lo entendieron ahorita muy bien. ¿Qué pasa en el episodio maníaco con psicosis? Esto obviamente ustedes lo van a revisar muy bien, pero se los quise aquí para que lo refresquen un poquito. El periodo diferenciado de un estado de ánimo normal es persistentemente elevado, expansivo o irritable, sobre todo en adolescentes, dura al menos una semana o cualquier duración si es necesaria la hospitalización, puede ser incluso hasta 2 días en muchos casos, si amerita hospitalización. Durante la alteración de ese estado han persistido 3 o más de los siguientes síntomas, ¿sí? O 4 si el estado de ánimo es irritable, sobre todo en los jóvenes. En los adultos puede haber entonces esa grandiosidad en el estado de ánimo, esa megalomanía, ese insomnio global. El insomnio en ellos es muy distinto a los depresivos. ¿Por qué? Porque en la manía generalmente el paciente no desea dormir, no le ve necesidad a dormir. En la depresión sí. Sí, el paciente con depresión, con trastorno, estoy hablando de trastorno depresivo. ¿Sí? En el trastorno depresivo o en el episodio también depresivo, independientemente si está o no dentro del TAP, el paciente desea dormir pero no puede, ¿sí? Tiene un insomnio de conciliación. En el TAP, en la manía, el paciente no desea dormir muchas veces y ve que no es necesario, entonces es el que asume turnos nocturnos, etcétera, y no ve la necesidad de dormir. Hay verborrea, puede haber fuga de ideas, muchísima distractibilidad, agitación psicomotora e implicación excesiva en actividades muy placenteras, entonces sobre todo de alto riesgo. Incluso puede haber
eh, riesgos grandes también de incurrir en promiscuidad, en compras, en shopping, cosas muy innecesarias, etcétera. Y luego se arrepienten, claro, cuando ya pasa la manía. Los síntomas no cumplen criterios para ese episodio mixto, da alteración del estado de ánimo, es muy grave, ¿sí? Causa un deterioro laboral, alteraciones de su funcionalidad en general, y pues obviamente los síntomas no son debidos a efectos fisiológicos directos de una sustancia o de una enfermedad médica, ¿sí? Por eso siempre es importante en estos pacientes descartar inicialmente, cuando es un episodio único, algún hipertiroidismo o algún otro tipo de enfermedad que nos puede conllevar a esto, enfermedad médica. En el episodio maníaco sin síntomas psicóticos, entonces es algo muy similar también, pero no hay ni alteraciones en la sensopercepción, ni nada que nos conlleve a una psicosis, ¿sí? En el hipomaníaco, ¿qué hay? Este es mucho más difícil de detectar. El periodo durante este estado de ánimo es persistentemente elevado, expansivo o irritable, al menos durante 4 días. Esto casi que es pregunta de examen y es claramente diferente del estado de ánimo habitual. Durante este periodo de alteración han persistido 3 o más de los siguientes síntomas. Puede haber autoestima elevada, disminución de la necesidad de dormir, experiencia subjetiva en el pensamiento, distractibilidad, aumento de la actividad intencionada e implicación excesiva en actividades placenteras o productivas. Lo mismo, este episodio está asociado a un cambio inequívoco de la actividad que no es característico del sujeto cuando está sintomático, y la alteración del estado de ánimo y el cambio son observables por los demás y no es suficientemente grave como para que cambie su funcionalidad. Por eso estos pacientes se diferencian de la manía en que su funcionalidad no se altera. Eso es como lo más importante para diferenciarlo de la manía, y pueden incluso hasta seguir trabajando y funcionando. Los síntomas no son debidos a efectos fisiológicos ni directos a una sustancia ni a una enfermedad médica. ¿Qué pasa en la ciclotimia? Hay mucha inestabilidad afectiva y mal humor constante, hay muchos periodos de síntomas hipomaníacos intercalados con síntomas depresivos de muy corta duración. La mayor parte del día, casi todos los días, se presentan altibajos emocionales, y esto durante al menos 2 años. En adolescentes y niños es 1 año, lo mismo que en la distimia, ¿sí? En el tiempo. Por su cronicidad se hace parte de la forma de ser de los pacientes, entonces muchas veces lo mismo que en la distimia es como si así funcionaran y creen que eso es normal, ¿sí? Creen que así es como deben funcionar, y tienen muchos problemas en las relaciones interpersonales. Los síntomas afectan al paciente y les dificulta tener una vida a veces normal, o les cuesta mucho. Los síntomas no cumplen con la totalidad de los criterios diagnósticos ni de un episodio maníaco, ni hipomaníaco, ni depresivo, ni de otros trastornos mentales. Los síntomas, ¿alguien dijo algo? Es que no alcanzo a ver en este momento. Bueno, los síntomas no son productos del consumo de sustancias ni de una enfermedad. Y pilas con esto, estos cicladores, aquí es donde hay que tener cuidado y hay que detectarlos. Los que son cicladores rápidos, al menos tiene 4 episodios al mes. El ultra rápido, al menos 4 episodios a la semana. Y el ultradiano son cambios sintomáticos en el transcurso del día. Estos son los que más sufren y son los que generalmente consultan con mayor regularidad. Bueno, en el episodio depresivo leve, por eso uno habla de episodios, ¿sí? En este tipo de, cuando todavía no se sabe, pero si está dentro del TAP y se presenta un episodio depresivo leve, quiero que esto lo entiendan. Ya ahorita la revisamos en depresión, pero a pesar de cumplir con los criterios para ser considerado un episodio depresivo y por lo tanto presentar un malestar clínico,
los síntomas son mínimos y tienen una repercusión limitada en la vida de la persona. La mayoría de las veces en estos casos no se necesita un antidepresivo, con solamente psicoterapia es suficiente en estos casos cuando es leve, y siempre debe estar presente como mínimo 2 o 3 de los síntomas considerados típicos de la depresión. Esto también hay que tenerlo muy claro. Del moderado, ya como tal se deben estar presentes al menos 2 de los 3 más típicos y varios de los otros en una intensidad de grado moderado durante al menos 2 semanas. La persona suele tener grandes ya dificultades para seguir sus actividades diarias, tanto laborales como personales. En el grave sin psicosis, sin síntomas psicóticos, entonces, además de presentar los 3 síntomas cardinales en depresión, se presentan otros 5 síntomas o más durante al menos 2 semanas. La persona depresiva muestra importantes cambios en su comportamiento y necesita tratamiento hospitalario en la mayoría de veces, o siempre, o uno lo ofrece. Hay un alto riesgo de suicidio por ideas de muerte, suicidio, culpa y desesperanza, y siempre hay que ofrecer el tratamiento hospitalario en estos casos. Con psicosis, pues obviamente aún más grave la situación porque presentan los delirios, generalmente son nihilistas o de ruina en muchos casos, alucinaciones casi siempre son egodistónicas en la depresión y una franca alteración del juicio. Debe hospitalizarse y un riesgo máximo de suicidio siempre. En el trastorno afectivo bipolar, entonces, el tratamiento, que ustedes luego lo van a revisar muy bien, de los moduladores del afecto, la psicoterapia para mejorar la adherencia terapéutica, cambios en estilo de vida, terapia ocupacional y una muy buena psicoeducación. Aquí les traigo a grandes rasgos, pero ustedes lo van a ver a profundidad. Y siempre explicarles al paciente que esto debe continuarse. ¿Para qué? Para que haya una adherencia terapéutica. Hacer una psicoeducación en cada consulta, no solamente hacerlo un día o el día que se diagnostica, sino